Bueno, pues aquí estamos otra vez. Buenas noches. Hoy vamos a continuar con nuestras clases del sector primario. Recordad que era el que obtiene las materias, los productos directamente de la naturaleza. Hemos visto la agricultura y hoy nos toca ver la ganadería y la pesca. Esto lo tenéis en el libro en la página 142 y siguientes. Así que, por favor, como siempre, y siguiéndolo con el libro, tomad notas y dadle al pause cuando consideréis que es necesario. Empezamos por la ganadería. A ver, la ganadería es la cría de animales para obtener de ellos un rendimiento económico, que puede ser carne, que puede ser leche, que puede ser cuero o incluso algunos otros productos. Es una actividad que en los países en vías de desarrollo o en los países pobres es complementaria de la agricultura. Es decir, los animales se crían pues, para que ayuden en el campo muchas veces, para que tiren de los arados y de los carros y estas cosas, y se utilizan también pues, en los terrenos que dejamos en barbecho para que vayan comiéndose por allí las plantas que van saliendo y lo vayan abonando el campo naturalmente. Sin embargo, en los países desarrollados es una ganadería de mercado. Es decir, perdón, los animales se crían de una manera masiva para venderlos y obtener beneficios en grandes cantidades. Y por lo tanto son de altísima rentabilidad y básicos para la alimentación del planeta hoy por hoy. Es una actividad que está en crecimiento. El mundo cada vez come menos verduras y productos agrícolas y come más productos animales y demanda más productos animales, y eso lleva a que tengamos cifras asombrosas, ¿no? Por ejemplo, mirad, el 30% de toda la superficie cultivable del planeta, el 30%, son pastos, es decir, son campos para que pasten los animales. Y de lo que sí está cultivado, de la agricultura, el 33%, es decir, 1 de cada 3 kilómetros de planeta, está dedicado no a producir tomates o patatas para la gente, sino a producir piensos para los animales. Esto es muy importante, fijaos, 30% directamente pastos y otro 30% de lo que queda directamente para producir a los animales. Es una actividad brutal, si os dais cuenta, a nivel planetario. Antes de seguir con el libro, hay algunas cosas que en él no vienen y que os voy a decir muy brevemente. Son un par de definiciones. Cuando hablamos de animales individualmente, hablamos de cabezas. Es decir, si yo digo que un ganadero tiene 40 cabezas de ganado, es que tiene 40 animales. No decimos animales, decimos cabezas. ¿Vale? Y la otra definición es cabaña. La cabaña es el número de cabezas de una determinada especie que hay en un sitio determinado. Es decir, si yo hablo de la cabaña ganadera española, estoy diciendo el número de cabezas en total. En España hay, pues qué sé yo, 100 millones de animales no humanos. Entonces la cabaña ganadera española sería de 100 millones. La cabaña porcina, por ejemplo, que son los cerdos, si yo puedo hablar de la cabaña porcina andaluza, y entonces sería la cantidad de cerdos que se crían en Andalucía. Esto nos lleva a una cosa que es de primaria, pero que conviene recordarla. Dentro de las cabañas ganaderas, pues tenemos la cabaña ovina, que son las ovejitas, y los corderitos, que se crían para leche y para carne, y para lana también. La cabaña caprina, que son las cabritas, que también son para carne y para leche. La cabaña porcina, son los cerditos, que esos se crían para carne y para embutidos y chacinas y estas cosas. La cabaña aviar, que son los pollitos y los patitos, que se crían para carne y también para huevos. La cunicultura, que son los conejitos, que en algunos países del mundo no se los comen, son mascotas, pero en otros pues sí nos los comemos. La cabaña caballar, que son los caballos, que se utilizan pues, para las carreras o para tirar de los carros en determinados sitios y para estas cosas. Y bueno, incluso también la apicultura, que serían las abejitas, ¿no? Que se crían para obtener esencialmente miel, ¿no? Bien, por lo tanto tenemos la cabaña, que es la cantidad de animales que hay de una misma especie y en un sitio determinado, y las cabezas, que son cada uno de esos animales. Últimamente, la ganadería en el mundo está en un absoluto auge, es decir, está tirando para arriba muchísimo. Tened en cuenta que la capacidad adquisitiva de muchísimos países
como por ejemplo China o la India menos, pero también, que antes eran países subdesarrollados donde la gente pues comía fundamentalmente vegetales, la economía de estos países pues ha crecido mucho. Entonces son muchas más personas en el mundo que quieren pues comerse un filete o comerse un pollo asado como hacemos nosotros. Por lo tanto, claro, toda esta gente que ahora tiene más dinero, que ahora vive un poquito mejor y quiere comer carne, hace que la demanda de carne y de productos animales como la leche también o el queso o las mantequillas a nivel mundial pues haya crecido muchísimo. Cada vez necesitamos más animales, comemos más carne y bebemos más leche. Esto lleva a un montón de problemas. El primero es lo que os he dicho antes, ¿eh? El 30% de la superficie para pastos y creciendo, ¿no? Pero, por ejemplo, los animales generan muchísimos desechos. Por un lado, sus desechos propiamente orgánicos, para entendernos, las cacas de los animales. Que claro, una vaca, pues es una vaca, pero si tú tienes 10.000 vacas, pues son 10.000 deposiciones de vacas todos los días. Estos desechos de los animales, o los cerdos, que son espantosos además, se llaman purines, tienen un nombre muy bonito. No los llamamos cacas de animales, sino que los llamamos purines. Y son extremadamente contaminantes. Si tú no tienes cuidado, en una explotación poco controlada, pues estos purines acaban filtrándose por la tierra, llegan al nivel freático, llegan donde están las aguas subterráneas y te acaban tranquilamente en un río y acaban llegando al abastecimiento de agua de una población. Y es bastante desagradable y desde luego muy peligroso. Por otra parte, y no hay que tomárselo a broma, las vacas, que son muchos millones en el mundo, son en parte responsables también del cambio climático. Cuando los mamíferos emiten ventosidades, es decir, cuando se tiran pedos, emiten CO2 y emiten unos gases bueno, de ahí el olor habitual. Pues imaginaos todos estos millones de vacas que comen mucha verdura, comen mucha hierba y son bastante flatulentas y bueno, pues aportan una cantidad no despreciable del CO2 que se va acumulando en la atmósfera. Esto es completamente cierto, los pedos de las vacas. Un poco más en serio, aunque lo anterior también lo era, el uso de fertilizantes. Y tú dirás, ¿fertilizantes para qué? No le vamos a echar abono a las vacas. No, a las vacas no. Pero a lo que se comen las vacas, es decir, al pienso, sí se le echa fertilizantes y pesticidas, acordados de la agricultura, y eso contamina un montón. Otro peligro es que, claro, los dueños de grandes explotaciones lo que quieren es que la ternera, para luego hacer filetes, crezca rápido, mucho antes de lo que crecería una ternera normal, y además esté más gordita, para que le saque más rentabilidad luego cuando la venda para las carnicerías. Con lo cual en muchas ocasiones les ponen hormonas de crecimiento, clenbuterol y otras hormonas de este tipo, ¿no? Y claro, cuando tú te comes ese filete, es posible que te estés comiendo esas hormonas. Muchos filetones de estos que echas en la sartén y luego cuando les da el calor se quedan hechos una piltrafilla y todo es agua, es que es carne que había sido hormonada. Muchas de estas hormonas son legales, ¿eh? La mayoría. Pero siempre hay gente que utiliza hormonas pues como las que se ponen algunos culturistas en los gimnasios y algunos deportistas y estas cosas. Y eso es malo cuando tú te comes el filete, claro. ¿Y cuál es el otro problema? El otro problema es que como es una actividad tan rentable, pues muchos países venden sus tierras a grandes empresas que lo que quieren es poner vacas, pastos para vacas. Y por ejemplo en Iberoamérica, el 70% de las talas de bosques en el Amazonas, por ejemplo, son para hacer pastos para grandes empresas como por ejemplo McDonald's o Burger King, que son los que compran vacas por millones para hacer las hamburguesas y otras explotaciones también. Entonces, claro, estamos deforestando los bosques que son los que generan el oxígeno que luego nosotros respiramos para hacer filetes que luego nos comemos. Esto es un poco contradictorio. Claro, hay mucha gente que está apostando ahora por la ganadería ecológica. Es decir, vamos a tener animales pero sin destruir el planeta. Claro, ¿cuál es el problema? Que si tú no utilizas piensos, si tú no los engordas artificialmente o si tú no talas bosques, pues puedes tener menos animales y desde luego la carne va a salir muchísimo más cara. Entonces, claro, tenemos siempre el problema. O ecología o precio. Si queremos carne barata y asequible, tenemos que asumir que nos cargamos el planeta. Si queremos proteger el planeta, la carne y los productos animales tienen que ser más caros, lógicamente. Es lo de siempre, ¿no? Bien, ¿cuáles son los tipos de agricultura que tenemos? Pues por un lado la agricultura sedentaria, nómada y trashumante. Esto es en función de lo que haga el ganadero, ¿no? Perdón, no he dicho agricultura, es ganadería. En función de lo que haga la familia de ganadero. La ganadería sedentaria es la más normal. Tienes a los animales en un sitio y de allí los mueves. Claro, los tienes que alimentar con piensos o tener un terreno grande para que pasten. La agricultura nómada es la más antigua que hay, se da por ejemplo en el centro de Asia y en algunas zonas de África, donde toda la comunidad, todas las personas de una aldea, por ejemplo, se van desplazando con sus animales continuamente, no tienen un sitio fijo, ¿eh? Se van desplazando
como se hacía hace miles de años. Esto se da, por ejemplo, en Mongolia. Y luego está la ganadería trashumante, que es una especie de ganadería nómada, pero poco. Consiste en que, por ejemplo, en verano te llevas a los animales a la zona de las montañas porque ahí todavía quedan pastos verdes para que coman, y en invierno pues te los bajas de las montañas y te los llevas al llano porque hace menos frío y porque ahí ya hay plantas otra vez. Esto es lo que se hacía en España, por ejemplo, con las ovejas, y todavía se sigue haciendo en algunos casos. Algún pastor con cientos de ovejas que va trashumando de la montaña al llano y del llano a la montaña todos los años. Pero es muy minoritario. Es más importante la clasificación de la ganadería entre extensiva e intensiva. A ver, la ganadería extensiva es aquella que requiere muy poquita inversión porque tiene muchísimo terreno. Y esto se hacía, por ejemplo, o se hace todavía, o se hacía en el antiguo oeste, aquellas películas de vaqueros y de indios. Todavía se hace en muchos sitios del mundo. Y consiste pues simplemente en que tú tienes un terreno tan grande, que tú tienes 1000 vacas y las tienes sueltas por el terreno, pero es un terreno de decenas de kilómetros. Tú ni siquiera sabes dónde están las vacas. Y las dejas ahí pues todo el año. Y una vez al año, cuando ya han parido y tienen los terneritos, pues tú mandas una serie de personas a ir cazando las vacas, por decirlo de alguna manera, y los terneritos que han nacido te los llevas al rancho, marcas los terneritos, vendes las vacas y los terneros que fueras a vender porque tienes unos pedidos y los otros los vuelves a echar al campo. Bien, ¿cuáles son las ventajas? Pues que no te gastan nada. Las vacas comen lo que encuentran por ahí y tú tienes que contratar gente pues una vez al año prácticamente. Las desventajas, ¿cuáles son? Hombre, pues que no puedes aprovechar la leche porque no la puedes ordeñar, que siempre habrá alguien que te robe alguna vaca, que alguna vaca se te va a caer por un acantilado y se te va a matar, que algún lobo se te va a comer a una vaca. Pero claro, si te compensa porque tienes mucho terreno, pues utilizas este tipo de ganadería, ganadería extensiva. La más productiva es la ganadería intensiva, que es completamente distinta, pero que requiere mucha inversión en dinerito. Esto consiste en tener las vacas en una explotación moderna, normalmente estabuladas, que no salen nunca y las alimentas siempre a base de piensos, o semi-estabuladas. Estabulado viene de establo, que es donde se meten los animales, en el cual pues, tú tienes a las vacas o a los cerdos, por ejemplo, una parte del tiempo en un establo y otra parte en el campo. Por ejemplo, los cerdos de la raza ibérica, el cerdo de bellota, pues durante un tiempo, bueno, el de bellota siempre es alimentado con bellota, la mezcla. Durante un tiempo está pastando libremente en la dehesa, sus bellotas, y durante un tiempo pues está en el establo, en la bocilga en este caso, y se alimenta pues a base de piensos. Esta ganadería es muy rentable, como os digo, porque se aprovecha todo. Imaginaos, en algunos casos pues están las vacas que tienen cada una un chip y que se controla por ordenador su estado de salud y se les suministran pues las vitaminas que necesiten, las proteínas que necesiten, sabes si una vaca está enferma o no, sabes el índice de producción de cada vaca está enchufada a un ordeñador informatizado además, que todas las mañanas la ordeña y entonces, bueno, pues la rentabilidad es total, pero claro, las inversiones son muy gordas. Vamos a los países. Claro, la ganadería pues también depende del país, de si tiene más dinero o tiene menos dinero. Los países desarrollados es casi toda ganadería de mercado, es decir, se crían para aprovecharlas, para matarlas, para vender su carne o para utilizar su leche y punto. Aquí es donde se mete mucha inversión y, por ejemplo, se utiliza lo que se llama la selección de razas. Si tú quieres tener vacas para leche, pues no te vale cualquier raza vacuna. Tienes que coger, por ejemplo, vacas frisonas, que son las mejores. O las ovejas, por ejemplo, hay varios tipos de oveja. Está la oveja churra, que es muy buena para lana, y la oveja merina, que es muy buena para carne. Si tú quieres obtener lana, pues tendrás que tener ese tipo de ovejas, ¿no? Se seleccionan las especies. También se les engorda rápidamente. Aquí se las tienen estabuladas habitualmente, que se muevan lo menos posible y se les suministran piensos muy energéticos para que engorden y también se les suministran pues estos productos químicos que os he dicho que estaban autorizados y de extranjero y los que no están autorizados. Y claro, es una ganadería muy mecanizada también, lo que os he dicho antes, habitualmente intensiva en los países desarrollados. En los países en desarrollo o subdesarrollados la cosa es muy distinta. Es una ganadería tradicional, muy poco rentable, combinada, como os he dicho, con la agricultura y que se utiliza pues, para completar la dieta muchas veces de los propios ganaderos y como fuerza de trabajo. Bien, creo que con esto os doy un panorama más o menos de la agricultura. En el próximo vídeo hablaremos de la pesca
y ya os diré cuáles son los ejercicios y lo que tenéis que hacer con esto, ¿vale? Ya os cuelgo el siguiente vídeo. Muchas gracias y espero que estéis todos y todas muy bien.